Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno podernos encontrar nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más acá en Sin Límites. Hoy vamos a trabajar junto con una querida amiga, ya se las voy a presentar, un tema que incluso ahora hacíamos una historia y me hace pensar, y creo que ella tiene razón. Hoy vamos a hablar de berrinches, vamos a hablar de berrinches en nuestros niños, berrinches en los adolescentes, pero bueno, también Marta en la historia nos sugería, a veces hacemos berrinches nosotros y entramos en una lógica de muchísima complicación emocional. Hay un enfoque también que a mí me gusta mucho. Natalia Calderón decía una vez, cuando vos estás gritando y estás diciendo que el niño o la niña te está gritando y que por eso vos estás gritando, la pregunta es cómo lo estás leyendo vos, cómo tu paternidad se ve afectado, cómo evalúas vos tu maternidad a partir de la conducta de tus hijos. La conducta de nuestros hijos no evalúa nuestra maternidad y nuestra paternidad, pero muchas veces sentimos, y es como aquel dicho, ustedes recordarán, nuestras abuelas o nuestra madre decía, vea, vaya y por favor y se cambia esa camisa porque qué cochina, después van a decir que su mamá es una cochina. No, lo que van a decir, si alguien dice algo es que la camisa está arrugada. Pero desde ahí empezamos un poco como a complicar nuestra historia. Vamos a hablar hoy con Marta Chávez, pero antes nos vamos a ir un momentito a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Stephanie Vilches y vamos a hablar de esto. Nunca puedo decir lo que llevo por dentro, excepto cuando me pongo a pegar gritos. Ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches y el tema de hoy es Nunca puedo decir lo que llevo por dentro. Ahí es súper importante revisar en nuestra historia de vida qué tanto nos enseñaron a validar nuestros sentimientos. Los adultos que estaban a nuestro alrededor, qué nos decían cuando nosotros teníamos una emoción. Entonces, por ejemplo, hay un niño que lleva minutos, horas armando una torre de Lego y se le cae. Entonces la mamá llega y le dice, ya no llore por eso, son solo unos Legos. Cuando validamos esa emoción sería cuando el adulto piensa, ¿qué pasa conmigo cuando yo hago un trabajo y llevo horas y horas haciendo este trabajo y si me apaga la computadora y no se guardó? ¿Cuál es ese sentimiento? Entonces, más allá de darle soluciones, vamos a ir a este niño y le vamos a decir, claro, es muy frustrante cuando uno está trabajando en algo y se desarma. Ahí validamos la emoción. Te veo enojado porque se te cayeron los Legos. Ahí validamos la emoción. Si a nosotros no nos hicieron este proceso, evidentemente se nos va a hacer mucho más complejo en el futuro, en nuestra adultez, poder compartir lo que llevamos por dentro. Ese es el mensaje que nos deja la doctora Stephanie Vilches. Recuerden que ustedes pueden seguir las redes de ella en Equilíbrate Psicología, es una de los colaboradores de nuestro programa y siempre tiene mensajes en esta línea. Antes recordarles que desde ya ustedes pueden conectarse a través de Fides CR en Facebook y también a través de el 93.1 FM y a través de San José TV, nuestra señal. Hoy vamos a estar hablando de tipos de berrinches y es sumamente importante que los sepamos manejar porque es muy interesante. Las conductas explosivas, reactivas de nuestros hijos e hijas no bien manejados pueden ser un detonante de eventos de agresividad o círculos de maltrato infantil cuando no lo sabemos manejar. Bienvenida Marta Chávez, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, encantada de estar aquí con vos y con todas las personas que van a seguir hoy el programa. Marta, tenemos un tema amplísimo, pero me gustaría arrancar con, definamos berrinche y tipos de berrinche. Me encanta y justo por ahí quería empezar porque es tremendamente importante tener claro que no toda reacción intensa para expresar una emoción negativa es un berrinche, Rafa. Es importantísimo saber distinguir entre un berrinche y una crisis, que pueden de hecho tanto en niños como adolescentes y adultos lucir exactamente igual, pueden lucir muy parecidos. Un berrinche es
una emoción, es una forma de canalizar un deseo o una necesidad que no está pudiendo ser satisfecha. El niño, el adolescente, el adulto que necesita o quiere, desea lograr algo y no lo puede conseguir y tiene un pobre manejo de la frustración, entonces expresa esta frustración mediante gritos, mediante agresión, en el caso de los niños mediante una pataleta. Perdón, detengámonos ahí. Puede asustarnos, puede abrumarnos, puede cansarnos, puede fastidiarnos, pero podría ser una forma de comunicación. Podría ser una forma de comunicación, claro, por supuesto. Y que yo como adulto estoy interpretando de que porque él no es un adulto chiquitito y entiende que ahorita no, entonces me frustro y lo podría estar leyendo como berrinche. Exactamente, pero la crisis es muy distinta. Una crisis es una respuesta adaptativa, primitiva, cuando la persona se siente sobrecargada. Puede ser que está experimentando una sobrecarga sensorial o una sobrecarga emocional. Es decir, cuando hay algo en su entorno que simplemente le supera, no está pudiendo manejar. Definamos sobrecarga sensorial. Una sobrecarga sensorial es la que se produce cuando los estímulos son percibidos con muchísima intensidad. Puede ser el ruido, pueden ser imágenes, pueden ser olores, pueden ser sensaciones táctiles. Y la sobrecarga emocional, pues cuando hay un desbordamiento de las emociones que hace que la persona canalice de manera muy parecida como en el berrinche, a través de una pataleta, a través de gritos, a través de respuestas de agresión e incluso a través de una tendencia al aislamiento en el caso de adolescentes y adultos. Hay berrinches silenciosos entonces. Hay berrinches silenciosos, pero la crisis no es un berrinche. Es decir, yo me puedo aislar porque yo sé. Voy a poner un ejemplo. Conocí a una adolescente que estaba haciendo un auténtico berrinche porque le estaba llevando la contraria al papá en una decisión importante que él había tomado. Se encerró en su cuarto y de verdad no salió como en día y medio. Él preocupadísimo de que ella hubiera hecho algo, llegó a abrir la puerta, a poner con un cuchillo, a abrir la perilla de la puerta, y ella estaba con los audífonos oyendo música, con su teléfono y los audífonos oyendo música tranquila como si nada. En un pulso. Exactamente, es decir, estoy tratando de lograr algo y me aíslo porque sé que con esta actitud es cuestión de tiempo para que yo logre lo que estoy deseando, necesitando, exigiendo. En el caso de la crisis, la persona se aísla porque simplemente no está pudiendo manejar la situación. Ahora, ¿cómo lo distingo? Dirán los padres de familia o las personas en general. Crisis, berrinche o incluso una conducta planeada. Los voy a joder, diría el adolescente, no les hablo. Que eso es parte de las formas sofisticadas de berrinche en un adulto y un adolescente. Voy a hacer esto solo para hacerte la vida de cuadritos. Y bueno, hay otras cosas que no vamos a entrar a analizar aquí porque muchas veces hay actitudes que ciertamente rayan ya con las malas intenciones. Pero hablando de la distinción entre una crisis y un berrinche, es súper fácil, y esto independientemente de quién esté ejecutando la acción, sea un niño, sea un adolescente o un adulto. El berrinche se va a terminar cuando, número uno, el niño, adolescente o adulto obtiene lo que quiere, necesita o desea a través del berrinche, o número dos, vean qué interesante, cuando descubre que haciendo eso que está haciendo no va a obtener lo que quiere, necesita o desea o está exigiendo. En cambio, la crisis no cede. La crisis necesita otro tipo de abordaje. Cuando la persona hace una crisis, por más que intentemos satisfacer sus necesidades, estar ahí, estar presentes, complacerle, tratar de averiguar qué pasa, la persona está trabada, no arranca, no funciona. Sí, recuerdo un niño directamente que en la escuela es clasificado, y bueno, y yo en esto quiero que, siempre he dicho que tenemos que tener cuidado porque hay expresiones o diagnósticos que se vuelven repetitivos o de ciertas épocas. Entonces, niños altamente sensibles, por ejemplo, que esto tiene toda una serie de características, pero recuerdo que este niño era categorizado como un niño difícil en el manejo de su gestión emocional, porque cuando no sucedía algo, él tendía a llorar. Hablando con él, el niño dice: yo puedo entender que tengo que hacerlo, por ejemplo, lo que la maestra dice, pero es que
a mí lo que me genera enojo es que yo trato de explicarle mi punto de vista y entonces no me entiende y por eso lloro. Y entonces a veces yo creo que hay que ir un poquito más atrás. Al final tendrá que seguir instrucciones, es parte importante del proceso de aprendizaje. Pero ¿qué está comunicando un niño con el berrinche? Es importante. Un niño, insisto, un niño, un adolescente o un adulto. Este pensador Peter Drucker dice algo que me fascina, dice que en comunicación lo más importante es aprender a escuchar lo que no se está diciendo. ¿Qué me está diciendo una persona que no quiere hablarme? ¿Qué me está diciendo una persona que empieza a pegar gritos por una sobrecarga, sea sensorial o emocional o incluso intelectual? No está pudiendo tal vez manejar a nivel cognitivo una cantidad X de información o información con determinadas características. ¿Qué me está diciendo la persona que da un portazo, que golpea la mesa de golpe, o en el caso de un niño que tira los juguetes, que se tira al piso? Por esto es que yo insisto muchísimo en que tenemos que poner atención a la causa de la reacción. Ya no le voy a llamar berrinche, porque si yo logro determinar la causa, voy a poder más fácilmente diferenciar entre el berrinche y la crisis para de esta manera poder encontrar la más adecuada estrategia de manejo. La causa, atiendan la causa. En el concepto que nos estás planteando hoy, entonces no habría berrinches. Siempre hay algo, o sea, la conducta siempre estará expresando algo. Siempre está expresando algo, pero se convierte en un berrinche. Lo que determina que sea un berrinche es que la persona sabe que puede obtener algo. Es más, hay muchos niños, incluso adultos, que pueden pausar el berrinche. Un niño que de pronto está haciendo una pataleta, pausa la pataleta para voltear a ver a su público y ver cuál es el efecto que está logrando, ¿ok? Por supuesto que hay algo detrás, pero siempre hay algo detrás, pero se denomina berrinche cuando la persona sabe que lo está haciendo para conseguir un objetivo y es consciente y es volitivo, a voluntad yo puedo pararlo. Agrupémoslo de esta manera porque creo que esto, por eso me gustan mucho los programas con vos porque son altamente educativos. Si tu hijo, tu hija, niño, adolescente, tu pareja, tiene la intencionalidad consciente de obtener un beneficio a partir de ese tema, eso es un berrinche. Correcto. Si es una conducta que surge, que yo no la entiendo, que genera gritos, que genera aislamiento o genera otra cosa y no tiene una clara intención, entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo de comprensión, no minimizar la emoción, tampoco entrar en una puja de poder, pero sí tendríamos que ir un poco más allá porque hay algo. Claro, para escuchar lo que hay detrás. Ahora, esto no implica, cuidado, yo no les estoy diciendo, entonces toleren. Por supuesto que por más que sea una crisis y no un berrinche, si alguien me va a dar una cachetada, tengo que poner un límite. Es muy importante poner el límite, pero hay que aprender a escuchar lo que hay detrás, lo que no nos está diciendo la persona con palabras, es decir, a través de un mensaje oral, verbal. Sí, un saludo a Blanca, buenos días, a Leonard que nos dice, en adultos la persona tiene derecho a expresar su ira o subyacente, claro, todo el mundo quisiera que esa expresión se gestionase de la mejor manera, por supuesto, todo el mundo, Leonard, tiene derecho a la expresión emocional, siempre. No obstante, estamos llamados a que mi expresión emocional, aunque responda a algo muy circunstancial, no puede lastimar a otros. Leonard nos dice, gracias por el programa muy educativo, provechoso, y gracias a vos, Leonard, porque es cierto que incluso voy a anotar este tema porque el planteamiento que nos hace Leonard es muy interesante, el manejo de la ira en adultos, manejo del enojo, ¿verdad? Cómo gestionar el enojo. Te prometo que lo vamos a tocar. Y aquí en privado, Marta, recuerden que estamos a través de FIDECR en Facebook, estamos también en la señal de San José TV y estamos a través del 93.1 FM. En privado nos dice una amiga, mi hija nos deja de hablar hasta por una semana. Yo siempre me sostengo. Lamentablemente, el papá siempre cede y le termina dando ciertas concesiones, pero mi esposo lo que dice es, sí, pero no le doy lo que ella quiere, le doy lo que yo quiero dar, y yo le digo que al final ella pide 10, vos le das 40, o sea, ganó 40.
No conozco el caso, siempre hay que conocer el caso a profundidad, pero sí, después de cientos y cientos de casos evaluados, no podría yo descartar que ella incurra en un cálculo, en una especie de cálculo. Bueno, yo le voy a pedir 100, yo sé que al final me va a dar 50 o me va a dar 40 y tal vez aspiro a 30, entonces de por sí siempre gano. ¿Qué es lo que sucede? Vean, independientemente de la edad de sus hijos e independientemente de la edad de la persona que hace un berrinche, la persona que hace un berrinche sabe que es cuestión de tiempo, que después del quinto grito, del tercer portazo, del octavo día sin hablar, van a darme lo que espero. Cuidado, no sucede igual en una crisis. Quiero ser, por favor, muy enfática en esto. Hay personas que se aíslan, pasan enojadas mucho tiempo y esto tiene que ver con otras cosas. Pero cuando se trata de un berrinche, las personas saben que es cuestión de tiempo. Y padres y madres, hablando ya de niños y adolescentes, pero es que yo insisto, es que independientemente de la edad, cuando hay en el entorno, aunque sea una persona que cede, ahí todos los intentos de los demás por contener el berrinche y por no ceder se vienen al suelo, porque la persona sabe que va a haber alguien que ceda. Entonces mi papá me niega el chocolate, mi mamá también, seguro mi tía también, porque entonces mi mamá le hace ojos como diciendo no te metas, pero yo sé que la abuelita sí me lo va a venir a dar. Que yo he tenido conversaciones con niños, un niño de 8 años que un día me decía, es un niño bastante cercano, me decía, ay, es que mi mamá me niega esto, mi tía viene también y me lo niega, y como si no supiéramos que mi tita va a venir y me lo va a dar, pero muerto de risa, era impresionante. Entonces, es muy importante que cierren filas, tiene que ser como una especie de autoridad colegiada, decidimos juntos. El niño, el adolescente tiene que sentir que no hay salida, que no hay posibilidad de que logre chantajear, de que logre el efecto esperado con nadie. Sí, en el mundo ideal, yo creo que en el esquema actual de donde papá y mamá en una gran cantidad de hogares, ambos salen a trabajar. Tal vez cuando el papá o la mamá están más tiempo en casa es diferente. El cuidador, así sea la señora, la prima, la tía, el abuelo, la abuela, deberíamos en el mundo teórico hablar en el mismo lenguaje. Un saludo a Maritza. Ana Lorena nos dice, yo digo que mi mamá todo lo que nos decía, aconsejaba, nos hizo más fuertes. Saludo a Jennifer. Cristina dice, muy cierto, mi hija de 26 años declaró un berrinche porque quería irse con su novio de la casa. Su ambiente familiar es tranquilo, se habló, negociamos, acuerdos, todo fue sutil y como familia fue traumático. Bueno, habría que ver qué es el fondo del asunto, pero bueno, también es que ya es una adulta, sí, ¿verdad? Ya eso, ahí habría otros temas. Rosy nos dice, buenos días, que Dios los bendiga, siempre los escucho, me encanta escucharlos. Alejandra dice, buenos días, le pido de corazón oración por la operación de un niño, Nicolás Vargas, ojalá toda la comunidad de Fides le ayude también en esta intención. Y por acá nos dicen, el problema es mi mamá, ella conscientemente les dice, yo les estoy regañando y sé que mi mamá por detrás les está diciendo tranquilos, yo me voy a trabajar. Voy a ponerles un ejemplo, mi hija de 12 años se le quebró el teléfono y adivinen, llegué en la noche y tenía un teléfono nuevo. Y entonces la forma de resolverlo, mi mamá es, bueno, que lo use solo en mi casa y no en la suya. Pero no tengo quien más me ayude y esto me genera mucha amargura interior. Esto es todo un tema porque con esta historia, abuelitos, abuelitas, por favor, con esta historia de, no, yo ya eduqué, ahora a mí me toca chinear, sí, pero es como decían antes las señoras, es que qué barbaridad, yo voy limpiando y ustedes van entrando con los pies sucios, está bien, sí, que otro día podemos hablar de esto, los abuelos tienen que tener otro rol, por supuesto que sí, pero dentro de ese rol no está implicado que tengan que llevarle la contra a los intentos de los padres por educar. Y aquí la recomendación más grande que yo le puedo dar es que busque ayuda. Muchas veces, un alto porcentaje de las veces en estos casos se requiere la mediación de un profesional para lograr que todos caminen hacia la misma dirección, en el mismo rumbo. Sí.
Qué difícil, ¿verdad? Porque yo puedo entender a la abuela, pero si nos están escuchando, y esto aplica a la abuela, incluso a veces pasa, no sé, cuando hay diferencias entre hermanos de muchos años, y hay un hermano que ya es adulto Y es joven. sobreprotector. Sí, y entonces siempre es como lo que estamos generando es un doble código. Marta, detengámonos un momento, hay un berrinche como tal, que tiene la intención, como decías vos, de ganar algo, que me den el helado, que me lo compren, el berrinche en la juguetería, el berrinche porque no quiero estudiar, pero yo como padre o madre me empiezo a sentir frustrado y cuando me doy cuenta estoy pegando gritos, hablé horrible, entonces ya el chiquito no hace el berrinche, sino que llora porque hubo una situación muy difícil y yo después ni estudiamos ni jugamos y en mi maternidad o mi paternidad me siento terrible. ¿Cómo puedo administrar ese momento de crisis? Es algo difícil, nos pasa a todos. Tenemos que tener claro lo que es la respuesta adaptativa, que es esa respuesta primitiva, como lo primero que nosotros sentimos que necesitamos hacer, decir, ejecutar cuando nos pasa algo, ¿ok? No hay una receta mágica, esto solo se logra con entrenamiento y con trabajo. Es hacer una pausa de unos segundos antes del estallido y uno tiene que, yo les recomiendo incluso anotar qué es lo que van sintiendo. Ok, lo primero que hago es enojarme, empiezo a respirar fuerte, después de eso lo que quiero es gritar, después de eso voy y le doy un manotazo, ok, para saber en qué orden se van dando las distintas reacciones y saber cuándo introducir la pausa. Vean, es importante, independientemente de la edad de la persona que está teniendo o un berrinche o una crisis, y esto incluso cualquiera de las dos, que nosotros entendamos que el que está fuera de control es el otro, el que está en crisis es el otro y por supuesto todos, empezando por mí, Rafita, todos, yo la primera, tendemos de inicio a reaccionar tal vez perdiendo el control, tal vez preocupándonos en exceso, pero tiene que haber un momento en que sepamos que lo correcto es responder, no reaccionar, responder en lugar de reaccionar. Y en el caso de niños pequeños, la manera de evitar que esto suceda, que se desborden estas emociones en el adulto que está a cargo, es actuando y haciendo cumplir su orden desde el principio. Cuando ya yo digo 5 veces, 10 veces, 20 veces, por supuesto la emoción y la frustración me desbordan. Es no permitirme a mí misma llegar a ese desbordamiento, es decir, hacer una pausa o hacer que lo que yo estoy pidiendo se cumpla antes de que yo tenga que repetirlo muchas veces, porque como somos seres humanos, pues con toda lógica voy a estallar y me voy a sentir culpable si estallo. Marta, sé que esta es una pregunta muy compleja. ¿Los berrinches es algo que nace en los chicos o es una proyección de nuestra inconsistencia como adultos en el manejo de reglas? Es ambas cosas. Sí hay ciertas personas, e insisto, independientemente de la edad, que por su condición genética tienen mayor propensión a presentar una dificultad para manejar la frustración. Pero todo lo que hagan las personas alrededor, especialmente los cuidadores en el caso de niños pequeños y adolescentes, va a contribuir a empeorar esta situación o a solucionarla. Y cuando yo como adulta no tengo cosas resueltas, entonces el asunto termina estando peor. Hay una psicóloga, una colega tuya, creo que es argentina, no recuerdo su nacionalidad, no importa, se llama Nilda. Me encanta, ella dice que cuando nosotros nos vemos afectados por algo, no es que el otro me está haciendo sentir mal, no es el berrinche lo que está provocándome este estado de descontrol o el aislamiento de aquella persona o el grito, etcétera, sino que me están tocando alguna herida. Yo creo que como padres y como seres humanos siempre tenemos que buscar cómo sanar nuestras debilidades para poder enfrentar estas situaciones. Carolina Rodríguez nos dice: mi esposo y yo queremos ir de paseo fuera del país por 10 días y mi hija de 7 años se pone muy enojada y no le parece nada de lo que le decimos y dice cosas para dar lástima. Y entonces aquí, Marta, nos enfrentamos a un debate. Me impongo y usted, Marianita, se calla y punto. Negocio,
¿Minimizo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Primero, si nosotros ya tenemos claro que está tratando de lograr algo y se está haciendo la víctima, yo creo que el primer mensaje que tiene que ir de manera clara es que de esa forma no va a obtener nada. Por supuesto que la negociación, y es que no me queda claro si van a viajar en familia o es que van a ir ellos dos, nada más. Entiendo que ella va, porque no está aceptando, la chiquita va, porque es que no está aceptando nada de lo que le proponen, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Entonces, yo creo que cuando hacemos planes en familia y ya tiene cierta edad, pues sí es importante considerar los gustos, deseos e intereses de todos los miembros de la familia que van a ir. Sin embargo, es dejarle claro con la actitud, no es lo que querés, ni el hecho de que te moleste lo que te estamos proponiendo, lo que nosotros vamos a venir a combatir es la forma. No voy a entrar en negociaciones de esa forma, porque el mensaje que estoy mandando es que vos necesitas hacerte la víctima para lograr lo que querés. Ve, por acá nos dice una amiga, tengo una nieta, a ver si entiendo bien, que se cuida en mi casa. Los sábados creo que está con la mamá, creo que es un segundo ambiente, y los domingos con el papá. Pero el padre dice que cuando la recoge, donde se acuerda de la mamá, ella quiere venirse con ella. Al decirle que no llora, patalea, le da un berrinche, pero al rato se le pasa y sigue jugando todo el día. Si hay un premio de por medio, aún mejor. Aquí los frustrados son los padres porque no saben si mandarla o no más con el papá. Bueno, habría que conocer el caso a fondo. Falta información. Sí, pero si ella tiene 3 ambientes, la niña tiene 3 ambientes estructurales de relación. Y no sé si Marta concordará conmigo. Existe el modelo teórico ideal donde está papá y mamá y todo el mundo bajo el mismo techo y todo es fantástico, y este es un tipo de estructura. Pero también está la estructura que de lunes a viernes están con mamá, sábado y domingo con papá, o cada 15 días. Mientras sea ordenado, debe mantenerse. Mientras no haya factores de riesgo, no podríamos decirle que no vaya más donde el papá. Y no estoy segura de que esto sea un berrinche. Hay algo importante que no mencioné. Puede iniciar como una crisis y terminar siendo un berrinche. Ok, no, me falta información para saber si lo que tiene tal vez es una dificultad para una cosa que se llama tolerancia a las transiciones, que es cuando pasan de una actividad a otra, o cuando van de un entorno a otro, o cuando cambian de persona. Aunque lo otro hacia lo que van les atraiga mucho, tienden a rechazarlo, pero habría que conocer más al respecto. Pero sí, después, para tratar de que se calme, le dan un premio, termina descubriendo que eso funciona para lograr lo que quiere y puede llegar a utilizarlo voluntariamente. Hay una variable, no sabemos cuál es la edad. Los niños vinculan desde el afecto, no desde la razón. Hoy quiero quedarme más con mi mamá, bueno, y si me voy donde mi papá, y entonces a veces se les hace un lío, pero una vez que están donde están, entienden que yo recomendaría que la trabajen. Ve, Sofi nos dice, buenos días, estoy teniendo problemas con mi sobrino. La profesora me dijo la semana pasada que no trabaja en clase, lo que le llaman cotidiano. Ayer no trabajó en clase y hoy me dijo la profesora de inglés que pidió 300 colones para unas palomitas. Lo estoy llevando a una psicopedagoga y no sé si darle la plata o no. Nosotros tampoco. No. Pero sí creo que si no está trabajando en clase hay que buscar alternativas. Yo no creo, y esta es una opinión basada en mi experiencia de muchísimos casos en muchísimos años. Yo no creo en los berrinches relacionados con tareas, con rendimiento dentro de la dinámica del aula. Eso no existe. Eso generalmente son crisis. Cualquier niño o adolescente que rechaza el momento de estudiar, que rechaza una clase en particular, que rechaza realizar sus tareas académicas, tiene algún problema de fondo que hay que evaluar y punto. Vamos a irnos a nuestra cápsula, pero antes quiero leerte para que lo respondamos al regresar. De la fisioterapia Silvia Gamboa, nos dice, mi hijo solo hace berrinches conmigo y por todo. En la escuela se porta bien, con los abuelos también, pero conmigo todo es un pleito, bañarse, comer, apagar la tele, etcétera. ¿Por qué solo conmigo? Vamos a irnos un momentito a nuestra sección sin nudos mentales y vamos a escuchar a Paulette Villafranca, Vivir en clave de abundancia. Ya venimos. ¿Te has puesto a pensar si vivís en abundancia? Y no me refiero solo a abundancia material.
que también es importante, por supuesto, sino en abundancia de amigos, en abundancia del trabajo, en abundancia de mi entorno, de mi comunidad, me gusta donde vivo, todo ese tipo de cosas podemos analizarlas. Hoy te invito a que hagas un ejercicio y que cada uno de estos aspectos de tu vida, familia, dinero, finanzas, trabajo, la parte social, pareja, hagas un análisis y del 1 al 10 te califiques. ¿Cómo te sentís en el nivel de abundancia en cada uno de estos aspectos? A partir de ahí tenés una guía en la que puedes empezar a trabajar, si es así que lo querés, ¿verdad? Y de una u otra manera puedes conseguir eso que tanto querés, esa abundancia en la que tal vez estás más bajito, y tomar un paso. Vos tenés el poder, vos tenés la decisión de decir, ok, mi abundancia está bajita en este aspecto, pero la voy a alcanzar de X manera. Para mí es un gusto estar aquí con vos y nos vemos en la próxima. Vivir en clave de abundancia en tiempos en los que a veces la negatividad nos gana es sumamente importante. Y nos fuimos con esto, mi hijo, y esto es muy frecuente. Vea, yo llego a la escuela y me dicen, es que Martita es una belleza, y en mi casa yo digo, no, es otra chiquita. ¿Por qué solo hace berrinches con la mamá? Tiene 3 años, nos pregunta esta amiga. Los niños y en general todas las personas sentimos una mayor confianza en aquellos ambientes, entornos o con aquellas personas con las que más frecuentemente nos relacionamos o en los ambientes en los que más frecuentemente estamos. Entonces es probable que existan límites impuestos con toda claridad en entornos distintos que tal vez no ve en casa, ahora no tan rápido. Hay ciertas condiciones, ciertos temperamentos de lento ajuste que van a tender a presentar crisis más frecuentemente por todo lo que haya que hacer dentro del hogar. Entonces habría que evaluar. Sin embargo, por la edad del niño me hace pensar que hay una probabilidad, no lo sé porque no conozco el caso, habría que conocerlo a profundidad, hay una alta probabilidad de que sea una etapa. Ok, sin embargo, por el hecho de que sea una etapa no significa que no hay que hacer nada. Hay que empezar a poner límites y a revisar qué hacen en otros entornos que tal vez no estoy haciendo yo. Rosa nos dice, tengo una nieta de 4 años, siento que se frustra muy fácil, por ejemplo, una licra que no le queda el largo que ella quiere o una manga de una blusa, algo así tan simple, hace un berrinche que llora a gritos. Lo que se hace es dejarla hasta que se le pase y luego ella pide un abrazo y se le da. A veces pasa conmigo cuando lo intenta, le digo, no, a mí no me hace berrinches. Trato de negociar y pasa y ¿qué se podría trabajar con ella? No creo que sea un berrinche. Casi estoy segura, sin haberla evaluado, que esos son crisis por sobrecarga sensorial. Hay ciertos perfiles de personalidad que tienden a fijarse mucho más en los detalles, que cursan con ideas fijas y he tenido alumnos que no soportan que la manga llegue hasta aquí. Marta, o sea, hay que revisarla, esa niña habría que evaluarla pronto. Sí, generalizar, porque no estamos haciendo ningún diagnóstico, pero vea, chicos que tienen un patrón y se les rompe el patrón, digamos, tenía los libros acomodados así y se los desacomodaron y se enojó, no está su taza, no está su plato, el peine con el que se peinaba siempre. Necesita la blusa siempre de tal color. Ese tipo de cosas, uno dice, uy, es que mira, este chiquito se parece a tu tata, qué necio que es, suave. Estructura, ideas fijas, la parte sensorial, falta de flexibilidad, son indicadores de evaluación. De pronto, lo más simple del universo, sí. Pero es importante. Marta, por acá nos dice Ania, a mi nieto lo cuidan en una guardería, tiene 3 añitos y a mí se me parte el corazón, pero no lo puedo cuidar, soy la abuela y casi siempre llora cuando lo dejan. Me preocupa que eso lo afecte más adelante, pero no puedo hacer nada. El tiempo esperable de adaptación cuando ingresan al centro educativo va de un día, el que llora el primer día, casi siempre una semana a máximo 2 meses. Si 2 meses sería ya un proceso de adaptación muy lento. Si después de 2 meses el niño sigue llorando, nuevamente esto no es un berrinche, es una crisis, hay algo y hay que evaluar inmediatamente. Marta, este sería otro tema y les prometo programar más temas con Marta.
La adaptación después, y la adaptación, una cosa es adaptarse en febrero, otra cosa es adaptarse nuevamente después de Semana Santa, después de vacaciones de 15 días. O después de 2 años de pandemia. También. Ok. Sí. Jennifer nos dice, mi sobrina de 2 añitos, mi hermana es madre de 3 niños y esta sobrinita llora casi todo el día. Solo quiere estar con mi hermana y mi hermana termina muy cansada. Y en esta misma línea te digo, mi nieta de 1 año y 4 meses, si no la alzamos todo el día, hace demasiados berrinches, ya no sabemos qué hacer. No gatea, no camina, aunque sí puede. Todo el tema es tenerla alzada. Ok, en el caso de la niña que no puede estar sin su mamá, yo no diría tampoco que esto se trata de un berrinche. Recuerden lo que dije al principio, la característica principal del berrinche es que se acaba cuando la persona obtiene lo que quiere. Ok, creo que estamos ante un problema de adaptabilidad que hay que revisar y hay que evaluar. En el segundo caso, ¿cuál es la edad de la más pequeñita? 2 añitos. 2 años, no camina, no gatea. De veras, porque no, perdón, 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. No camina y no gatea porque no quiere o porque prefiere estar alzada. Me faltaría ese dato. No, sí, pues así puede, pero sí prefiere puede, estar alzada. eso quiere decir que la han visto gatear y la han visto caminar. Entonces ahí sí podríamos estar hablando de un berrinche porque está acostumbrada a que obtiene brazos cada vez que quiere. Pero un niño de 1 año y 4 meses, por si acaso, porque no quiero dejarme esto aquí, si no gatea, si no ha gateado, no camina, no puede y además tiene baja tolerancia a la frustración, es sujeto de evaluación urgente. Sí, y luego, bueno, es que se nos va a acabar el programa y no vamos a terminar. Es como cuando un papá dice, es que no se duerme. Si yo no la llevo a dar una vuelta en el carro, solo en el carro se duerme. Entonces, tenemos que jugar muy bien con el ambiente y el entorno. Marta, sigamos. Damaris nos dice, me preocupa mucho mi nieta cuando está triste porque termina una relación o algo así. Se hace cortaditas en los brazos. La última vez lo hizo en la pierna arriba. Ella sufrió mucho con lo que su mamá ha sufrido mi hija. Mi hija es madre soltera y ahora va a ser madre por 3.ª vez. Vamos a ver, ella tiene 16 años. Vean, las autolesiones, cuando hay un mal manejo emocional, si tu nieta cada vez que termina desarrolla una posición retraída, apática, no come, se autolesiona, baja el rendimiento escolar, descuida su autocuidado, es sujeta a evaluación psicológica urgente. Marta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mi hijo hace berrinches y yo lo que hago es que recojo todos los juguetes, se los echo en bolsas de basura, los pongo en la acera y le digo o para de llorar o se lleva esto el camión? Y ahí sí me hace caso. Probablemente estemos ante un berrinche. Lo que pasa es que esa no consideraría yo que es la manera más adecuada de manejarlo, porque sí puede generar una crisis. Y el tema del berrinche, si es que es un berrinche, que me parece que lo es porque él se detiene cuando ella hace eso, es que él entienda que no va a conseguir lo que quiere a través del berrinche. No necesitamos castigar, es simplemente hacerle ver que no va a obtener lo que quiere. Marta, por aquí, ay, espérate que se me movió. Mi hijo es de edad fijas y para todo tiene un pero, es muy exigente y quiere tener siempre la razón. Hay que evaluarlo y diseñar un plan de abordaje hecho a la medida de sus necesidades y características, probablemente dentro de un enfoque cognitivo-conductual, porque este tipo de personas son, no siempre, pero podría no ser, pero son usualmente muy inteligentes. Creo que estarás de acuerdo conmigo, esto no es un berrinche. María García nos dice, buenos días, muy importante la circunstancia. Mi hijo de 10 años no quiere hacer tareas y los papás se han divorciado recientemente, no sería un berrinche. No me parece que eso sea un berrinche necesariamente. No, es que, insisto, a veces estamos tratando de expresar de tal vez una manera inadecuada una emoción que no estamos pudiendo gestionar. Estoy un poco preocupada, mi hijo solo son videojuegos y videojuegos. Después de 2 años de pandemia, yo no quisiera pensar que cometimos un error, pero no tenía mucho que hacer. Ahora en la presencialidad y con los videojuegos ha sido tremendo. Y él lo que dice es que si se lo seguimos administrando, se va a matar y que va a ser nuestra culpa si él se mata por no usar videojuegos.
Yo diría que hay que evaluarlo y le tengo una noticia a esta persona que nos escribe, que tiene miedo de haber cometido un error. Todos cometimos errores durante la pandemia y esto nos está pasando la factura y era normal, era una situación que no sabíamos cómo enfrentar y sí sería importante que busque ayuda. No tienen idea de la cantidad de niños en situaciones parecidas que han llegado, por ejemplo, a mi consulta y requieren ya de un abordaje absolutamente integral para poder manejarlo. Sí, de hecho, incluso Marta, leía por ahí un articulillo interesante. Error o no, a todo mundo nos tomó la pandemia por sorpresa. Y hay secuelas interesantísimas. Temas de socialización. Yo no quiero ser alarmista, ¿verdad? Pero cómo les está costando a los chicos, y no sé si será un tema de medios de comunicación también, que ahora pleitos y los publican y demás, pero yo creo que hay que escuchar más a los niños y a los adolescentes. La presencialidad no está siendo un tema fácil. No, creo que hay que escuchar más a los niños, adolescentes, tenemos que escucharnos más a nosotros mismos, tenemos que escuchar más a las personas que nos rodean, a las personas que amamos. Todos estamos tratando de comunicar algo. El que dice, el que grita, el que no habla, el que se encierra, el que se escapa, todos estamos tratando de comunicar algo y no quiero decir con esto, insisto, que tengamos que permitir. Y no sé, Rafita, si tengo un par de minutos para decir... Como un minuto, bueno, ok. Aprendamos a reconocer las características o las distintas formas en las que una persona haría un berrinche dependiendo de la edad. El niño pequeño, pataletas, llanto, gritos, tirar cosas. El adolescente principalmente con oposicionismo, te llevo la contraria y también tiende a aislarse. Y el adulto con chantaje emocional y con aislamiento cuando es voluntario para obtener algo. Si presenta estas mismas características, cualquiera de estos tres grupos, como una necesidad porque algo que no está pudiendo manejar, estamos hablando de una crisis y sería injusto juzgarlo como un berrinche. Sí, les prometo que vamos a tener más fechas. Creo que ya tenemos más fechas con Marta, por ahí, si no me equivoco. Después vemos porque he anotado ahí, muchos de los mensajes de ustedes se transforman en la agenda temática de Sin Límites. Sí. Entonces, Marta, agradecidísimo con vos, gracias por ser parte del equipo. Y que importante, en Facebook pueden buscarlo como CPI y latina, CPI. Y el WhatsApp 6091-6073, por si ustedes ocupan una evaluación en la parte conductual, pedagógica, emocional, de niños y adolescentes, Marta. Sí, y si se meten a la página de Facebook CPI, yo con frecuencia estoy haciendo transmisiones sobre todos estos temas y yo respondo a todas las dudas y consultas. Bueno, es momento de decir, Marta, muchas gracias de todo corazón. Gracias por ser parte de Sin Límites. Revisemos agenda porque creo que estos temas, bueno, siempre dejaron un montón de dudas y ahí me vieron, anote y anote, pero muy interesante. Gracias por ser parte de Sin Límites. 3 cosas importantes. Recordad que el video completo queda acá, pero si luego quieres verlo en el grupo que se llama Sin Límites Programa, ahí queda el programa y las 3 cápsulas también, como pasado mañana ya está subido para que puedas verlo, todo lo que hemos producido desde que arrancamos en octubre 2020 este proyecto. Si ocupas apoyo también, en el CEDI somos un equipo en la parte personal, pareja o apoyo emocional y conductual de tus niños, niñas y adolescentes, y mis libros los pueden buscar en Librería Internacional. En el CEDI estamos en el 2290 1383 o el WhatsApp 88 81 1304. Y nos vamos a nuestra sección Vuela Alto. Bueno, acá están los libros en pantalla. El Ascenso, Simplifícate, Al Diario con el Diario de una Despedida, Al Diablo con el Amor y Siempre Escojo a la Persona Equivocada. Los pueden buscar y en audible.com están las versiones de audio del Ascenso, Simplifícate y El Diablo con el Amor. Y nos vamos con Mónica Segura Córdoba, nuestra sección Vuela Alto. Pregúntate, ¿por qué seguís ciclado en ese proceso que solo te causa dolor? Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hola, soy Mónica Segura, psicóloga, y el tema de hoy es: si no logras avanzar, ¿por qué te quedas en el dolor?
Y es que tenemos que tomar el presente con libertad emocional. Quedarnos en el pasado únicamente nos hace estar ahí, no disfrutar de lo que estamos viviendo, pero sobre todo quedarnos aferrados en la culpa, en el dolor, en la desilusión o en ese sentimiento de fracaso. Tenemos que avanzar y el dolor es un maestro de vida que nos invita a tomar aprendizajes, a enfrentarnos en nuevos significados, a replantear lo que hemos hecho, a poder analizar nuestras formas de reaccionar. No es un grillete para que te culpes y te quedes en la decepción. Yo te quiero invitar a que usted logre ver tu presente con una oportunidad de sabiduría y de aprendizaje, de no repetir más lo que te duele y te lastima, pero sobre todo de adquirir sabiduría y resignificar con una buena actitud todo lo que has venido haciendo. Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.